de tolerancia. 10:42 de la mañana, los últimos minutos de Arriba Quemando el Sol, y vamos rápido porque tenemos otra historia importante. Tenemos conectado nada más y nada menos que a Leopoldo Moró. Todos lo conocemos, diputado nacional en este momento, pero no hace falta presentación alguna. Leopoldo, ¿cómo estás? Acá te saludamos en Radio Rebelde, Nahuel y Tomás, buen día. ¿Qué tal? Buen día para los dos, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, preocupados obviamente por lo que está pasando en Jujuy, ¿no? Y tratando de pensarlo. Y es interesante un tuit que vos escribiste exactamente hace un rato, hace un ratito nomás, hablando de la pelea esta, ¿no? De los vicepresidentes entre Larreta, cuando nosotros nos escandalizamos y realmente no podemos creer lo que pasa en Jujuy, y más que nada hay un montón de gente que está sufriendo y mucho. En la interna de Juntos por el Cambio, el vicepresidente de Bullrich prácticamente le dice que es blando y que no está reprimiendo y que tiene que reprimir más. Dos mundos diferentes, ¿no? Dos universos diferentes realmente, ¿no? Así es, efectivamente. En primer lugar, hay que tomar en consideración que bueno, Morales viene de una trayectoria que lo vincula al autoritarismo, es un radical mejor dicho, es un dirigente con ropaje radical, pero en el fondo tiene una vocación autoritaria que ha puesto de manifiesto en más de una oportunidad. Tampoco hay que dejar de lado que en Jujuy, o mejor dicho, desde Jujuy, se hizo mucho por el derrocamiento de Morales, ¿no? En el gobierno de Macri, ustedes recuerdan, hubo una injerencia directa del gobierno nacional en el golpe contra Evo Morales, una causa incluso de carácter judicial que está abierta alrededor del envío de pertrechos, municiones, para facilitar ese golpe de Estado, causa que por supuesto, como todas las que están vinculadas a Macri en tribunales, duerme el sueño de los justos. Pero además yo creo que ahora Morales está lanzado a hacer campaña electoral con la represión y con la persecución política. Él debe tener la convicción, la creencia de que esto le atrae votos, que le atrae votos en sectores medios, que a veces se molestan con un piquete que interrumpe una calle, o que se conecta con una percepción cultural acerca de que los pobres o los pueblos originarios son foco de conflicto y de agitación. Y entonces, bueno, me parece que se ha lanzado a esta criminalización de la protesta, convencido de que con esto está apuntalando la campaña electoral de Larreta y su propia campaña electoral. Y bueno, me parece que se equivoca. Creo que pasó un límite, traspuso un límite. Creo que no toma en consideración que la sociedad argentina, más allá de sus vaivenes, es una sociedad que tiene muy en claro que la democracia llegó para quedarse para siempre, y que cuando se producen atropellos de esta naturaleza, que incluyen la detención de abogados, el avasallamiento de la autonomía universitaria, la represión sobre docentes, la persecución con camionetas privadas de empresas contratistas del Estado, que cuando esto tiene cierto grado de visibilidad, se vuelve en contra de quienes promueven este tipo de políticas muy rápidamente, a pesar de que hace poco tiempo atrás ganó una elección. Pero yo creo que
ese triunfo electoral se le está evaporando en función de una represión que abarca ya a casi toda la sociedad jujeña. Leopoldo, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Bien, ¿qué tal? Bien, un gusto hablar. ¿Qué se puede hacer desde aquí, desde el gobierno nacional, desde el Congreso, ante este tipo de cuestiones en Jujuy? Porque siempre hay una línea delgada entre lo que son las competencias provinciales y lo que no se puede meter el gobierno nacional, con algunos límites que se pasan, ¿no? ¿Vos cómo ves esa actitud que puede llegar a tener desde lo nacional? Bueno, yo sé que hay muchos sectores de la sociedad que están, por ejemplo, reclamando la intervención federal de la provincia. Y yo creo que sobran razones para llevar adelante esa intervención federal, porque efectivamente se está violentando el Estado de Derecho, se está pisoteando artículos de la Constitución Nacional, se está avasallando todos los derechos y garantías que nuestro orden jurídico garantiza. Ahora, lo que pasa es que eso, traducido a la práctica, tiene el inconveniente de que cuando el Congreso está en actividad, es decir, no está en receso, la intervención solo puede ser dispuesta por el Congreso Nacional, y todos sabemos que allí no tendríamos el número suficiente como para poder materializar efectivamente esa intervención federal. Por otra parte, ya incluso en el ámbito del Senado, y hace ya tiempo, hay algunos proyectos, por ejemplo, que proponen la intervención al Poder Judicial de la provincia de Jujuy. Ustedes saben que una intervención puede ser a los 3 poderes, o a uno de cada uno de esos poderes, o a 2 de los 3 poderes. Pero en cualquier circunstancia necesitas el aval del Congreso. Sobre todo, reitero, cuando el Congreso no está en periodo de receso, y nosotros no estamos en periodo de receso. El gobierno nacional lo que ha hecho, por lo pronto, es promover en el ámbito de la justicia, en el ámbito de lo que son las competencias originarias de la Corte, que en este caso sí la Corte debería estar invocando, impugnar la Constitución provincial que fue aprobada, no solamente entre gallos y medianoche, sino contra principios que están consagrados en la Constitución Nacional. Las constituciones de provincia no pueden ir contra los valores o los principios o las normas establecidas en la Constitución, y claramente la Constitución aprobada por Morales, y digo por Morales porque pareciera que es el único constituyente, porque llegó a decir que estaba dispuesto él a modificar artículos de la Constitución provincial. Esa Constitución está en clara contradicción con principios de la Constitución Nacional. Bueno, el Gobierno Nacional ha promovido una acción en ese sentido, y lo otro que se puede hacer es lo que se está haciendo, es decir, crear conciencia social colectiva que trascienda las fronteras de la provincia, que sea una causa nacional. Y también creo que hay que recurrir a organismos internacionales. Por ejemplo, he visto hace un rato que Amnistía Internacional está exigiendo la liberación de uno de los abogados detenidos. Creo que hay que llevar el tema a la Organización de Estados Americanos, hay que llevar el tema a la Corte Internacional de Justicia. Y bueno, también estamos promoviendo, estamos porque ayer se hizo una conferencia de prensa precisamente en el ámbito del Congreso Nacional, una amplia movilización para el 20 de julio en todo el país, en consonancia con lo que es el recordatorio de una fecha nefasta para Jujuy, como fue la noche del apagón, que se produjo durante la dictadura militar, cuando en combinación con los propietarios del ingenio de Ledesma se llevó adelante una verdadera cacería humana en San Pedro y en otras localidades de la provincia de Jujuy. Y bueno, creo que hay que estar encima de esto, exigir, por ejemplo, a los organismos como
el Consejo Interuniversitario, el repudio al avasallamiento de la autonomía universitaria, a la Federación Argentina de Abogados, creo que ya lo concretó, el repudio respecto a la persecución de los abogados, es decir, movilizar a todos los sectores representativos de la sociedad para que condenen y aíslen esta política de represión que lleva adelante Morales, paradójicamente, cuando estamos cumpliendo 40 años de democracia. Leopoldo, ¿cómo pensás que va a seguir la batalla, digamos, batalla entre comillas, ¿no? Electoral, si empiezan con este tipo de cosas, ¿no? Porque después Bullrich, ¿qué va a decir ante esto, digamos? Porque obviamente no se va a sumar a avalar todo lo que haga el otro sector, y entonces, ¿en qué puede derivar, no? Que se mezclen cuestiones electorales con medidas represivas, ¿no? Y bueno, puede derivar en lo que ya en la práctica está ocurriendo. En primer lugar, en una campaña salvaje que están llevando adelante en su propia competencia interna. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, como ustedes y los oyentes ya lo saben, se acusan mutuamente de estar financiados por el narcotráfico, los dos candidatos de Cambiemos, bueno, también lo hace Carrió, la dirigente de la coalición cívica, que dicho de paso llegó a decir que un futuro gobierno de Cambiemos podía caer en la tentación de llevar adelante delitos de lesa humanidad. Lo dijo con todas las letras. Imagínate vos, si lo hubiera dicho cualquiera de nosotros, estarían acusándonos de provocadores o de llevar adelante campañas de miedo desde los grandes medios hegemónicos. Bueno, Carrió llegó a decir, y bueno, de alguna manera ella debe tener no solamente intuiciones, sino debe escucharlo, porque es una de las fundadoras de Cambiemos, llegó a decir que hay sectores de ese espacio político dispuestos, te reitero, a cometer delitos de lesa humanidad. Así que bueno, más esta polémica ahora que hay entre los dos candidatos a vice, por un lado el candidato a vice de Bullrich, Petri, que le imputa a Morales tener tolerancia y que le exige que reprima aún más en la provincia. Por eso digo, estamos en una campaña electoral muy compleja para la convivencia democrática. Toda esta gente se siente más cómoda que con la violencia que con la democracia. Y esto augura un problema muy serio para la Argentina si es que llegan a triunfar en las elecciones, ¿no? ¿Vos pensás que por ahí con el acuerdo de unidad que hubo en Unión por la Patria se evitó que hubieran cruces, no de este tipo, ¿no? Pero sí que hubiera una campaña encarnizada, digamos, con acusaciones de un lado al otro? No, pero de ninguna manera. A ver, esto no podría ocurrir en nuestro espacio, porque nosotros no estamos compitiendo entre nosotros por ver quién promueve despidos masivos en el sector público o en el sector privado. Entre nosotros a nadie se le ocurre cómo llevar adelante una política de destrucción de la industria nacional, cómo desfinanciar la universidad pública o la educación en general, o cómo poner en jaque a los sectores productivos. Nunca una discusión entre nosotros podría tener estas características, porque nosotros pensamos, sí podríamos discutir un proyecto de país, eso podría formar parte, sí, de una discusión en el ámbito de nuestro espacio político, cómo mejorar la calidad de vida de la sociedad, o cómo resolver problemas que sabemos que son deudas que tenemos pendientes, como por ejemplo en materia de ingresos de los trabajadores, pero jamás podríamos estar discutiendo lo que ellos están discutiendo, porque nosotros en definitiva somos un proyecto que trata de construir, y ellos son un proyecto que se alinea detrás del concepto de la destrucción.
Leopoldo, te agradecemos mucho estos minutos.